Ok, ok. Dios le bendiga, hermano. Una vez más, esta tarde venimos aquí a cumplir con la bendición de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Damos gracias a Dios que usted siempre tiene su corazón y su tiempo para poder escuchar y poder ver las predicaciones a través de internet. Oro a Dios siempre para que Dios traiga siempre conocimiento, traiga fe, traiga muchas bendiciones a su vida y bendiciones a su hogar. Debemos siempre abrir nuestros corazones a Dios para que la palabra del Señor pueda caer en nuestros corazones y de esa manera poder traer ese alimento espiritual indispensable para nuestra vida espiritual. Vamos a estar viendo un tema muy importante en esta tarde. El tema de hoy se titula Forma simples y sencilla de cómo explicar la fe cristiana. A veces las personas se complican mucho para poder explicar lo que es la fe cristiana. Vamos a tratar de explicar eso con la palabra de Dios, pero también vamos a explicar de qué manera es que la fe cristiana llega a nuestros corazones y de qué manera el ser humano bloquea para que la fe cristiana no llegue a su corazón. Esos tres puntos los vamos a tocar esta tarde y oramos a Dios para que Dios nos dé sabiduría y usted pueda ser bendecido en Cristo Jesús. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Una tarde más, una vez más, venimos a tu presencia. Señor, dándote gracias, Señor, por este hermoso momento que nos concede de poder estar en tu presencia para adorar, bendecir, glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre maravilloso, ese nombre precioso, ese nombre todopoderoso, el nombre eterno, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias por habernos dado este hermoso día, Padre, para poderlo vivir en la plenitud de su gracia, en la plenitud de su amor y de su bondad, de sus misericordia. Somos bendecidos más abundantemente de lo que le pedimos según el poder que obra en el sacrificio de Jesús. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder estar una vez más al aire, para poder llegar, Señor, a los hogares, a los corazones de tus hijos, Padre, para poder llevar tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que sea usted hablando, Señor, a nuestros corazones, que sea usted tomando el control, tomando la dirección, que sea usted, Señor, estableciendo su voluntad perfecta, Señor, en esta tarde. Y que todo lo que hagamos y todo lo que digamos esta tarde sea exclusivamente para gloria y honra de tu santo nombre. Le pedimos perdón en el nombre de Jesús porque reconocemos, Padre, que hemos pecado, reconocemos que hemos fallado, Señor. Por eso oramos para pedirle perdón, que su sangre preciosa nos limpie, que su Santo Espíritu, Señor, alimente nuestra alma y ministre su palabra en nosotros. Gracias, Padre. Oro para que tu palabra llegue a los corazones, alcance ese objetivo, ese propósito con el cual usted la envía. En el nombre de Jesús, así lo creemos y así lo confesamos en esta tarde. Gracias te damos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Ok. Como dije anteriormente, hermanos, el tema de hoy se titula Formas simples y sencillas de cómo explicar la fe cristiana. Para empezar con este tema, yo quisiera decirle que hay dos tipos de fe. Hay una fe que es la fe humana. Todos los seres humanos tenemos esa fe humana en el corazón, porque decía ayer yo en la predicación que cuando Dios nos creó a nosotros, puso en nosotros alma, cuerpo, alma y espíritu para formar nuestra vida, pero el alma es el lugar donde el ser humano demuestra la necesidad de creer en alguien, de servir a alguien, de obedecer a alguien que él cree que es superior. Verlo como un Dios, verlo como un ser superior en su vida, un ídolo, como hablábamos ayer. Entonces, todos los seres humanos tenemos fe natural, todos. Pero la fe cristiana, no todos los seres humanos la tienen. Porque la fe cristiana, más adelante podemos explicar cómo es que llega al corazón de los seres humanos. Hoy hay muchos conceptos, hay muchas opiniones erróneas que los seres humanos
tienen en relación a este tema. Primero dicen que todos los seres humanos somos cristianos y la Biblia no dice eso. Un cristiano es un seguidor, es un imitador de Jesucristo. Y algo muy importante, nosotros los seres humanos no nos podemos hacer cristianos, no podemos. Es imposible que una persona se haga cristiano. Nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos llamados por Dios. Él nos hace la invitación, el que nos escoge es Él, no nosotros. El que nos busca es Él, no nosotros. Entonces una persona no puede ser un cristiano por voluntad propia. No puede ser cristiano solo porque es un ser humano. Un ser humano es creación de Dios, pero un cristiano es cuando la fe cristiana ha llegado a su corazón. Ahora, normalmente en los países de América Latina todos dicen que tenemos una fe y que todos creemos en Dios. Déjeme decirle algo, amado hermano, amigo, que me escucha, que me ve por este medio. Con mucho respeto, te quiero decirle de que eso no es cierto. No es cierto, no todo el mundo cree en Dios. Y le voy a decir por qué. Una cosa es creer que Dios existe. Una cosa es saber que Dios es real, que Dios creó los cielos y la tierra. Una cosa es saber que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a morir a la cruz por los pecados de la humanidad. Una cosa es tener una religión en su vida y otra cosa es tener la fe cristiana en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una persona que no tiene a Jesucristo usa su fe natural para creer en lo que él quiere creer, en lo que él considera que debe de creer. ¿Ok? O sea, usted ve los seres humanos y ellos creen en todo, hacen sus ídolos, creen en sus ídolos, tienen fe en un presidente, tienen fe en un partido político, tienen fe en cierta persona, confían en otra. Eso es la fe natural y ese tipo de fe no produce ningún efecto espiritual positivo en la vida del ser humano. Al contrario, produce un efecto negativo en la vida espiritual del ser humano. ¿Okay? La fe cristiana, en palabras sencillas, por eso pusimos el tema forma sencilla y simple de explicar la fe cristiana. En palabras sencillas, la fe cristiana es hacer la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios te manda hacer. Eso es fe. Ahora, una persona que ni siquiera conoce la voluntad de Dios, ¿cómo puede hacerla? No, ya es imposible. Jesús habla en Mateo 7:21 y dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una persona que no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo es que la puede obedecer si no la conoce? Es imposible. Entonces, el principio de la fe es la información, es el conocimiento, es la revelación de la voluntad de Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor llega al corazón del hombre y el hombre abre su corazón para esa palabra, para creerla, la primera evidencia de tener esa fe cristiana en el corazón es creer, abrir su corazón a Cristo para recibirle como Señor y Salvador. Y la segunda evidencia de tener esa fe cristiana en el corazón es que todo lo que Cristo le dice, enseña, manda conforme a la palabra. Ese es nuestro sistema de vida. Entonces, esa es la gran diferencia. La gente puede decir, yo creo en Dios. Sí creen que Dios existe. Sí tienen respeto hacia Dios. Sí tienen conocimiento de la existencia de Dios. Sí tienen reverencia acerca del nombre de Dios. Pero creerle a Dios es otra cosa. Porque creerle a Dios es hacer su santa voluntad. En palabras sencillas, la palabra fe se traduce en obediencia. Creer lo que Dios te manda hacer. Quiero que leamos el libro de Santiago para que usted más o menos entienda un poco más lo que yo le estoy explicando. Santiago capítulo 2, quiero que leamos del versículo 14 al versículo 20. Santiago, este que escribe esta carta, no es el apóstol, es uno de los hermanos menores de Jesús. Porque el apóstol fue muerto a espada por Herodes. Usted lo puede en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 10 del libro de los Hechos.
lo mató a espada cuando después encarceló a Pedro para matarlo también, pero un ángel lo sacó de la cárcel, dice la Biblia en el libro de Hechos. Entonces, este Santiago no es el hermano de Juan, sino que es el hermano menor de Jesús. Y él escribe a las iglesias que estaban dispersas por el Ponto, por Capadocia, por Bitinia, cuando estaba la persecución romana en contra del pueblo de Dios. ¿Ok? Y llegó el momento de que mucho pueblo estaba siendo atrapado por una fe falsa en sus corazones. Ellos pensaban, al igual que ahora, que por pertenecer a cierta institución religiosa eran cristianos. Ellos pensaban que por estar en un círculo entre hermanos cristianos ya los hacía ellos hombres de fe. Y el apóstol, Santiago, bajo la guianza del Espíritu Santo, les hace ver a ellos que eso no garantiza a una persona que tenga fe en su corazón. Como le dije anteriormente, la fe consiste en obedecer a Dios, en creerle a Dios, en hacer lo que Dios te manda hacer. Entonces, si una persona está diciendo que tiene fe, pero está caminando en desobediencia a Dios, si una persona dice que tiene fe, pero su corazón no le pertenece a Cristo Jesús, si una persona dice que tiene fe, pero ni siquiera conoce la voluntad perfecta de Dios, si una persona dice que tiene fe, pero su inclinación es hacer lo que él quiere hacer, está totalmente equivocado. Todas esas cosas que le mencioné antes alejan al ser humano de la fe genuina que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted entienda que no solamente las personas que están fuera de las iglesias caminan en incredulidad, también hay mucho pueblo de Dios que han abandonado su fe y ahora caminan en incredulidad porque no caminan conforme a la palabra de Dios. Yo no estoy hablando que son incrédulos, estoy hablando que son hijos de Dios, pero caminan en incredulidad. Pero eso con el tiempo tiene ciertas consecuencias. Entonces es muy importante entender, dice el escritor de Hebreo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, si en su corazón verdaderamente hay fe, la palabra de Dios en el instante que llega al corazón, usted la pone en práctica, porque eso es el todo del Hijo de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Entiende lo que pasa? La fe llega a nuestro corazón y la fe mueve nuestra voluntad, mueve nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, mueve todo. Entonces, si la fe en nuestros corazones lo mueve todo, todo lo que hacemos lo hacemos en fe. Por eso Pablo dice en Romanos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando usted tiene la fe cristiana en su corazón y está activa en su corazón, todas las cosas que usted hace, las hace en obediencia a Dios, las hace para gloria de Jesucristo y las hace en amor y en sujeción a Cristo Jesús. Entonces, si verdaderamente hay fe en su corazón, tienen que haber obras conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de los hombres. Entonces, es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Es bien cierto, hermanos, que dice Efesios 2, que la salvación no es por obras, sino es por fe, es por gracia. Pero la fe, una vez que está en tu corazón, si está activa en tu corazón, la fe cristiana, esa fe te impulsa, te lleva, te capacita, te motiva a que tú hagas obras, a que tú vayas creyendo. Te voy a dar una idea de lo que te quiero decir. Recuerda la historia de Abraham en la Biblia, en el libro de Génesis. En aquel tiempo no había una Biblia, no había unas escrituras por el cual podíamos conocer al Señor Jesucristo o a nuestro Dios. Sin embargo, Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham ni siquiera quizás había escuchado hablar de Dios, Jehová, el Dios de Israel, pero no tenía una información escritural como la tenemos nosotros hoy.
Entonces Abraham escuchó la voz de Dios y Abraham decidió creer esa voz y seguir esa voz. Eso es fe. Si tienes fe en el corazón, tú vas a seguir esa voz, tú vas a obedecer esa voz y en esas dos acciones tienen que venir frutos a tu corazón, a tu vida. Si no hay frutos y dices que tienes fe, algo está pasando en tu vida espiritual. Eso es lo que trata de decir Santiago. Sigamos leyendo. Dice que tiene fe y no tienes obras. ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿podrá salvarle ese tipo de fe que está diciendo? El versículo 15. Y si un hermano dice o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mira, la fe siempre te va a llevar a amar a Dios y te va a llevar a amar al prójimo. Siempre grábate eso. Una persona de fe, una persona que vive en fe, una persona que camina en fe, no solamente se deleita en amar a Dios guardando sus mandamientos, sino que también se deleita en hacerle bien al prójimo. Entonces, si alguien está diciendo que tiene fe en su corazón, fe cristiana en su corazón, pero mira a su hermano, a su prójimo necesitado, y en vez de extenderle sus manos, da la espalda, ¿qué tipo de fe es la que está hablando? ¿Cómo podemos nosotros hacer una analogía en esto que le estoy diciendo? Por ejemplo, si estuviera el Señor Jesucristo en el lugar de nosotros, ¿qué Jesucristo haría? Si tú vas por las calles y miras a una persona, un homeless, que dice un sign ahí, tengo hambre, deme dinero, y usted dice que tiene fe y da la espalda a esa persona, la pregunta que se puede hacer usted es esta. Si Jesús hubiera estado en mi lugar, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Usted cree que Jesús le hubiera dado la espalda a esa persona que tenía hambre o tenía necesidad para comer algo? Usted me va a decir que no, y tiene razón. Entonces, si verdaderamente hay fe en su corazón, usted va a hacer las mismas cosas que haría Jesús si estuviera en su lugar. Eso es fe. La fe no solamente es ir a una iglesia, levantar las manos, llevar ofrenda a la iglesia, llevar una Biblia en la mano, ser un líder en la iglesia, predicar, enseñar en una iglesia. Eso es parte de la fe. Pero yo te voy a explicar las dos maneras más efectiva, las dos maneras más eficaces que podemos nosotros mostrar o revelar nuestra fe. La primera es guardando los mandamientos de Dios y la segunda, cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si usted mira la necesidad y dice que tiene fe, pero da la espalda a la necesidad de esa persona, ¿qué tipo de fe es la que tiene? O sea, ¿quién le dio esa fe? ¿De quién aprendió esa fe? Porque la fe cristiana nos lleva a nosotros a ser imitadores de Jesucristo. Entonces, si hay fe en tu corazón y hay fe en mi corazón, tenemos que tratar a las personas de la misma manera como que si Cristo las estuviera tratando en ese momento. Entonces, es una manera para que nos demos cuenta si verdaderamente la fe cristiana está activa en nuestros corazones. Si eso no funciona así, algo está pasando muy mal en tu corazón, en tu vida espiritual. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo 16, y alguno de vosotros dice, 17. Así también dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. O sea, lo que produce eso, lo que revela eso es una fe que está muerta. Porque la fe es acción. La fe no es pasividad, la fe es acción. Otro ejemplo en la Biblia es el ejemplo de Moisés. Moisés dice que por la fe, dice que renunció, dice a los deleites de Faraón, renunció a ser llamado hijo de la hija del Faraón, dice que renunció por la fe, dice que renunció, dice a ser heredero del trono del Faraón y abrazó los vituperios de Cristo y caminó por el desierto como viendo al invisible. Si usted me dice yo tengo fe cristiana, tiene que haber acción en su vida, en todas las áreas. La fe nunca te
te tiene estable o en una sola posición, perdón, así que quieto sin moverte. La fe te inquieta. La fe te insta, te motiva, te toca, te mueve para que accione. Eso es fe. La fe no es estar parado a ver qué pasa. No, la fe es caminar creyendo, confiando, haciendo las cosas del Señor. Entonces, cuando una persona no tiene esas obras de la fe, esos frutos de la fe, su fe o está muerta o está padeciendo. Porque la fe siempre tiene que producir algo en tu vida, a través de tu vida y por medio de tu vida. Tienen que verse los frutos de la fe en nuestros corazones. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, que lo que revela verdaderamente una fe y una fe cristiana en el corazón de una persona son sus obras. Las palabras, todo mundo puede hablar y decir cosas bonitas. Ir a una iglesia, pues todo mundo puede ir a una iglesia. Tener una Biblia en la mano, todo el mundo puede tener una Biblia en la mano. Incluso todo el mundo puede hablar de Dios. Hay mucha gente que está en las iglesias y son líderes en las iglesias, pero su corazón está vacío de fe. No hay fe, no hay constancia, no hay perseverancia en ellos. Entonces, ninguna posición en una iglesia, ninguna membresía en una iglesia nos garantiza a nosotros que estamos caminando en fe, sino los frutos de nuestras acciones. Ahora, ¿qué tipo de frutos son? Son frutos conforme a la voluntad de Dios. Voy a darte 3 áreas diferentes. Número 1, los frutos dignos de nuestro arrepentimiento, como dice Juan el Bautista. Dar frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Número 2, como habla Pablo en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu Santo. Y número 3, los frutos de nuestra fe en Cristo el Señor. Son 3 áreas en las cuales se tienen que ver verdaderamente si hay fe cristiana en nuestros corazones. Si una persona me dice a mí, yo creo en Jesucristo, yo tengo la fe de Cristo en mi corazón, pero esa persona anda pecando deliberadamente, esa persona anda amando al mundo, la maldad, ahí no hay fe. Ahí lo que hay es conocimiento acerca de la existencia de Dios. Porque si hubiera fe, la fe que vence al mundo es la fe cristiana, dice el apóstol Juan. Entonces es muy importante entender, en esas 3 áreas es donde se tienen que ver verdaderamente los frutos de nuestro corazón, si es que en nuestro corazón está la fe cristiana. Si no hay fe cristiana, sencillamente no van a haber frutos que agraden a Dios. Nuestro testimonio no será agradable. No se verán en nosotros los frutos del Espíritu Santo y tampoco no se mirará ningún tipo de obras de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque si no hay fe, no hay acción. Ok, el versículo 19, el 20, perdón. Oh, sí, el 20. Tú crees que Dios es uno, dice Santiago. Mira lo que dice. 19, perdón. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ya lo habíamos leído. El versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Entiende lo que está pasando? Si pensamos nosotros que creemos que tener fe es porque sabemos que la existencia de Dios es real, si pensamos que tener fe es por ir a una iglesia, si pensamos que tener fe es porque tenemos una Biblia y la leemos, estamos equivocados. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Ahora, póngase a pensar algo muy importante. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue llevado por el por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Qué fue lo que usó Satanás para tentar a Jesús? Correcto, la palabra. La palabra, ya sé que lo dijo. Ahora, ¿se da cuenta que Satanás conoce la palabra? ¿Se da cuenta que Satanás conoce a Dios? Ayer hablábamos cuando Jesús llegó a Gadara y el endemoniado gadareno le dijo, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y se postró delante de Jesús. ¿Se da cuenta que Satanás no solamente conoce quién es Jesús,
sino que también se postra delante de Jesús. ¿Se da cuenta que Satanás conoce la palabra de Dios? ¿Se da cuenta usted que Satanás sabe perfectamente lo que le va a pasar en la eternidad? Él lo sabe todo eso, pero no quiere decir que tiene fe. Entonces, todas esas informaciones, hermanos, es lo que mucha gente hoy en día la confunden con fe. La fe cristiana es más sencilla y es más simple de explicarla. Es tan sencillo, es simplemente decir fe significa obediencia, sujeción y servicio a Cristo Jesús. Eso es fe. Cuando Cristo habla a tu corazón, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón y usted sabe que es Cristo Jesús, si verdaderamente hay fe en su corazón, entonces en ese instante usted se levanta de donde está y empieza a poner por obra esa palabra, ese consejo que Cristo le dio. Normalmente nosotros los seres humanos, cuando no tenemos la fe de Cristo en el corazón, lo que hacemos es almacenar la palabra de Dios en nuestra mente, pero el corazón está vacío, porque el corazón es el centro de operación de todos los seres humanos. Y te voy a explicar algo muy importante. La verdadera fe cristiana no obra en la mente, sino en el corazón. Se cree con el corazón, dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 16 en adelante. Se cree, se confiesa, dice, se cree en el corazón y se confiesa con la boca. No dice que se cree con la mente. Puedes tener mucha información en tu cabeza, puedes conocer mucho de la palabra de Dios, pero si el corazón no está lleno de la palabra de Dios, no hay fe. La fe debe estar siempre, tiene sus inicios siempre en el corazón del hombre por medio de la palabra del Señor. Voy a darte algunas maneras de cómo es que la fe llega al corazón del hombre. Dice así, la fe espiritual en el cristiano se produce cuando el Espíritu Santo, ponga atención, ¿por qué es importante esto? Dice, cuando el Espíritu Santo ministra su palabra en el corazón del hombre. ¿Por qué tiene que ser el Espíritu Santo? Porque nadie puede llegar al corazón del hombre, solamente el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dije una vez esto yo predicando, todos los seres humanos pueden hablar de Dios. Y sí, todo el mundo habla de Dios hoy en día, pero no a través de todos los seres humanos Dios habla. Entonces, cuando Dios habla, cuando es Dios, usted sabe que es Dios porque siente en su corazón que Dios lo está tocando. Porque siente en su corazón esa convicción, ese toque del Espíritu Santo. Es que el Espíritu está llevando su palabra a su corazón. Pero algo muy importante, si el Espíritu Santo lleva la palabra de Dios a su corazón, pero su corazón no está sediento, no está hambriento de Dios, esa palabra nunca va a caer en tierra fértil y no va a producir fe. Esa palabra lo que va a producir es conocimiento nomás. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dice que endurezcáis vuestras mentes, sino vuestros corazones. Porque es en el corazón donde el Espíritu Santo lleva la palabra. Ahora, dice Jesús en el libro de Mateo 5, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Dios conoce verdaderamente el corazón de los seres humanos. Y Dios sabe perfectamente cuando un corazón está necesitado y está sediento de la palabra de Dios. Y déjame decirte algo muy importante. Nuestro Padre Celestial es infinitamente sabio, es infinitamente poderoso y Él es nuestro gran proveedor. En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar que haya una persona que tenga sed y hambre de la palabra de Dios, Dios va a usar cualquier método para llevarle la palabra a ese corazón. Te voy a explicar por qué. Porque lo que Dios anda buscando son esos corazones que tienen necesidad de Dios. Si usted no tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios, si usted no tiene sed y hambre de la palabra de Dios, usted se va a sentar a escuchar la palabra porque quizás no tiene otra cosa que hacer o solamente quiere escuchar para adquirir información o para deleitarse con la palabra del Señor. Pero si en su corazón verdaderamente
realmente hay sed de Dios, hay sed de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a llevar esa palabra y la va a poner en tu corazón. Entonces, cuando la voluntad de Dios llega al corazón del hombre y en el corazón del hombre hay sed de la palabra, esos dos elementos juntos es lo que hace que un corazón esté lleno de la fe cristiana. Pero Dios puede hablarte de muchas maneras. Dios siempre nos habla de diferentes maneras. El problema es que el corazón del hombre siempre está cerrado a la palabra del Señor. Hay otras informaciones, hay otras cosas más importantes en el corazón del hombre actual que la palabra del Señor. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Usted le puede decir a las personas: quiero ir a tu casa para compartir la palabra de Dios. Usted le dice a 10 familias, a 10 personas: quiero ir a tu casa y compartir la palabra de Dios. De las 10 personas, quizás, si ocurre un milagro extraordinario, quizás uno aparte el tiempo para escucharte. Pero si tú le dices: voy a ir a tu casa para que miremos un partido de fútbol, voy a ir a tu casa para que hagamos una carne asada, voy a ir a tu casa para que la pasemos bien, la gente deja todo lo que tiene que hacer para pasar ese momento de diversión. ¿Tú ves cómo está el corazón del ser humano? Por eso es que la palabra de Dios hoy escasea mucho, porque hay pocos corazones, hay pocas almas, hay pocas personas que verdaderamente tienen sed y hambre de la palabra de Dios. Y déjeme darte una noticia un poco terrible también. Dentro del pueblo de Dios hay muy poco cristiano que verdaderamente tienen sed de la palabra del Señor, porque hay otras cosas más importantes en su vida que sentarse a meditar en la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, es la razón que por qué hay muchos cristianos y hay muchas personas que caminan sin fe en este mundo, porque la palabra de Dios no está morando en sus corazones. Cuando la palabra de Dios es enviada por el Espíritu Santo al corazón del hombre y el hombre abre su corazón a esa palabra no regresa vacía, esa palabra alcanza, logra ese objetivo por el cual nuestro Padre Celestial la ha enviado. Punto número 2. Dice: la fe cristiana se produce cuando el corazón del cristiano está en total disposición para imitar la conducta, el carácter y la obra del Señor Jesucristo. Si hay una predisposición en el corazón del hombre para querer ser imitadores de Jesús, el Espíritu Santo, mire, encantado llega y pone esa palabra en el corazón. Lo que te quiero explicar es esto: el Espíritu Santo siempre va a estar en el lugar que lo necesitan. Siempre va a estar en el lugar que lo anhelan. El Espíritu Santo va a estar en ese corazón que tiene sed, que tiene hambre de su presencia. El Espíritu Santo no se va a manifestar en aquel corazón que se niega a ser imitador de Cristo Jesús. Si una persona hoy en día escucha la palabra de Dios, pero solamente la escucha por querer conocer, por querer escuchar, por querer saber, pero no la escucha acompañada de fe para ser imitador de Jesucristo, puede adquirir conocimiento, pero nunca va a adquirir fe. ¿Por qué razón? Porque su corazón está cerrado a la palabra del Señor. En el corazón es donde se obra la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que entendamos. El pueblo de Israel, hermanos, fue el pueblo que fracasó por eso. Porque fue un pueblo, hermanos, que siempre necesitó de las bendiciones de Dios. Necesitó que Dios lo liberara de Egipto. Pero yo dije una vez predicando: Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Mire, Dios pasó 40 años, hermanos, buscando cómo sacarle a Israel Egipto de su corazón. ¿Y qué creen? No se pudo. No se pudo. De todas las personas que salieron de Egipto mayores de 20 años, imagínate, hermanos, solamente 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb tenían ese corazón sediento y necesitado a la palabra de Dios. Eran personas que escuchaban la palabra y tenían la disposición de ser hacedores de la palabra. Ser un cristiano, te lo dije al inicio, es un seguidor, es un imitador de Cristo Jesús.
Si tú tienes en tu corazón esa disposición de quererte parecer a Jesús y le dice a Dios, Padre, te ruego que me hables en esta tarde. Te ruego que tú hables a mi corazón, traigas el consejo de tu palabra. Inmediatamente el Espíritu Santo va a buscar una manera, una forma de cómo llevarte la palabra a tu corazón. Porque ese corazón que está sediento, ese corazón que está hambriento de la palabra, solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede saciar. Si no hay esa predisposición en el corazón del hombre para imitar la conducta de Jesús, para ser un seguidor eficaz de Cristo Jesús, la palabra de Dios nunca va a alcanzar el propósito para el cual Dios la envía a los seres humanos. El punto número 3 dice así: la fe cristiana se produce cuando el corazón del cristiano está en total disposición para imitar la conducta, carácter y obra del Señor Jesucristo. Perdón, esa es el 3 dice así: la fe cristiana se produce cuando el corazón del sediento por Dios recibe la palabra llena de gracia, de amor, de poder y de autoridad. Dije anteriormente, si tú tienes necesidad de Dios, si tú tienes sed del Dios vivo, Dios va a saciar tu corazón. Son cosas que son muy importantes que deben entender siempre, hermano. Siempre tu corazón tiene que estar abierto a la palabra de Dios. Tu corazón tiene que tener sed de Dios. Recuerda al salmista David cuando oraba, cuando decía, así como el siervo clama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Ese tipo de sed espiritual es el que yo te estoy hablando. ¿Cuántos cristianos hoy en día prefieren ocupar su tiempo en otras cosas como entretenimiento o algo de diversión en vez de estar escuchando la palabra del Señor? Porque eso demuestra que su corazón no tiene mucha sed y mucha hambre de Dios. Es algo muy triste, hermano, porque nosotros los cristianos, déjame decirte algo, somos portadores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos los transmisores de la gracia y de la gloria de Jesús a las naciones. Pero ¿cómo podemos predicar a las personas si nuestro corazón está vacío de Dios? ¿Cómo podemos explicarle a la gente la palabra del Señor si no meditamos en ella? ¿Cómo podemos motivar a la gente a escuchar la palabra de Dios si nosotros no le damos la importancia necesaria? Tenemos que empezar por nosotros. Nosotros no solamente somos el pueblo de Dios, somos el instrumento por medio del cual el Espíritu Santo lleva la palabra al inconverso. Somos el instrumento por medio del cual nuestro Padre Celestial está saciando la sed y el hambre del conocimiento de la palabra de Dios hacia los seres humanos. Pero si tú y yo callamos, si tú y yo no estamos preparados, no estamos dispuestos para llevar esa palabra al necesitado, dime quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer si somos nosotros a quienes se nos han revelado los misterios del reino? Somos nosotros que tenemos al Espíritu Santo. Somos nosotros que tenemos la palabra morando en nuestros corazones. Entonces pensemos bien lo que estamos haciendo, porque no solamente es un beneficio espiritual para nosotros, sino que también esa palabra la guardamos en el corazón para poder compartir con otras personas. Cristo dijo estas palabras: da de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces la palabra llega a tu corazón, va a llegar a tu mente, va a llegar a tu alma para que tú te alimentes y te fortalezcas espiritualmente. Y cuando tú veas a alguien necesitado de la palabra, esa palabra que sació la sed y el hambre de tu corazón, tú la vas a compartir con los hambrientos y los sedientos también. Mira cómo trabaja Dios. Tenemos un trabajo muy grande por delante que hacer. No ignoremos nuestra función, no ignoremos nuestro llamado y no ignoremos los propósitos de Dios para con cada uno de los hijos del Señor. La otra cosa que te voy a leer dice: la fe espiritual llega al corazón del hombre cuando éste recibe la palabra de Dios sin alteración alguna. ¿Okay? Lo que produce fe es la palabra de Dios, no es la opinión de los hombres. Presta atención, porque no todo lo que se dice en un púlpito es de Dios. Ojalá que todas las predicaciones 100% fueran de Dios. El problema es que el pueblo de Dios solo dice amén y no sabe ni siquiera lo que está diciendo amén.
El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses, escudriñalo todo, retén lo bueno y lo malo tienes que desecharlo. Entonces tenemos que prestar atención. ¿Cómo podemos saber si la palabra que se está hablando es la correcta? Cuando nosotros tenemos la información en nuestros corazones, sabemos perfectamente que lo que se está diciendo es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Pero cuando una iglesia, cuando una persona individual, una familia, una congregación está siendo alimentada con la palabra, pero que esté adulterada esa palabra, esas personas no pueden crecer espiritualmente. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando uno predica, debe de predicar conforme a la palabra del Señor. Lo que trae salvación, lo que trae libertad, lo que trae paz a la vida del ser humano, lo que trae edificación y libertad es la palabra de Dios. Entonces, si una persona se pone a predicar la palabra del Señor, pero lo hace sin el temor de Dios, sin la guianza del Espíritu Santo, y lo que está explicando en un púlpito es su opinión, es su punto de vista, eso no produce fe. Eso lo que produce es información nomás. Lo que produce fe es la palabra de Dios. Mire, vaya conmigo a Romanos. Es un pasaje que usted lo conoce, pero quiero que vaya y lo leamos. Romanos capítulo 10. Quiero que leamos del versículo 15 en adelante. Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todo, dice el versículo 16, obedecieron al evangelio. O sea, la responsabilidad de nosotros es predicar. Él no nos ha mandado a salvar gente. No, Él nos ha mandado a predicar. Quien pone la palabra en el corazón es el Espíritu Santo. El que salva es Dios. Entonces, el trabajo de nosotros, nuestra responsabilidad es llevarle a todas las personas el conocimiento de la palabra del Señor. Sabemos perfectamente que hay mucha gente que la va a escuchar y no la va a creer. Porque no todos los corazones están sedientos de Dios. No todos los corazones están necesitados de Dios. No todos los corazones valoran la palabra de Dios. Entonces, dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a las naciones, y después de esto vendrá el fin. ¿Por qué dice para testimonio? Porque no todo mundo la va a recibir para salvación. No todo mundo recibe la palabra para salvación. La gente quiere vivir conforme a su fe humana, creyendo en lo que ellos deciden creer, y han rechazado en creer en la palabra del Señor. Dice el versículo 17 ahí mismo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona predica la palabra del Señor, o cuando usted está escuchando la palabra de Dios, siempre pídale a Dios discernimiento. Siempre pídale a Dios sabiduría, esa sensibilidad espiritual para que usted pueda saber si lo que se está hablando es conforme a la palabra de Dios. Ahora, hay algo que es muy importante que hay que tomar en cuenta siempre. Una cosa es que alguien esté hablando de Dios y otra cosa son los propósitos por los cuales se está hablando de Dios. ¿Qué te quiero decir? Hay muchas personas que usan la palabra de Dios con otros propósitos, pero no es el propósito de Cristo Jesús. El propósito de Jesús es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Ese es el propósito de Dios. Entonces hay personas que predican la palabra, pero tú has detectado con qué propósito la predican. ¿Has detectado si lo que se está predicando es la interpretación correcta de la Biblia? ¿Has detectado si lo que se está predicando es lo que está escrito en la palabra de Dios? Si tienes esa capacidad de poder discernir esas tres cosas, tú estás protegido muy bien espiritualmente. Pero si aún no sabes discernir entre lo blanco y lo negro, entre la palabra de Dios y la opinión de los hombres, estás metido en un grave problema. Te voy a decir por qué. Porque hoy en día, hermano, hay mucho pueblo de Dios que tienen la tendencia, tienen la actitud, la mentalidad, la determinación de seguir la voz de los hombres y no la voz de
Cristo Jesús. Dice Jesús en el libro de San Juan capítulo 10, mis ovejas me conocen, ellos conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Cuando usted es un verdadero cristiano, usted es un hijo de Dios que tiene discernimiento espiritual, usted puede escuchar las predicaciones, las enseñanzas, y el Espíritu Santo le va a revelar si esa predicación procede de Cristo Jesús. Y cuando usted oye la voz de Dios, usted conoce, discierne la voz de su Señor, usted sencillamente sigue esa voz, así como las ovejas siguen la voz de su pastor. Eso es fe, eso es la fe cristiana. Pero si escuchamos la voz de Dios y nos quedamos con los brazos cruzados, eso no es fe. Eso es sencillamente que tengo necesidad o tengo curiosidad de aprender algo. Pero si verdaderamente hay fe, yo le voy a decir, como dijo Pablo, ¿qué usted quiere que yo haga, Señor? O como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Esa es la actitud, la mentalidad que tiene que haber en una persona que verdaderamente tiene la fe cristiana en su corazón. La otra cosa que quiero decirle en cuanto a la fe, cómo llega al corazón, es esta. La fe cristiana llega al corazón del hombre cuando éste la recibe con reverencia. Con reverencia. ¿Sabe qué es reverencia? ¿Alguna vez usted ha ido a una corte aquí en los Estados Unidos? ¿Ha visto usted cómo la gente tiene tanto respeto y tanta reverencia a los jueces federales en este país? Nomás llega el juez, todo el mundo se pone de pies y ahí no se oye ni un solo ruido. Cuando usted tiene respeto y reverencia a la palabra de Dios, es porque su corazón no solo tiene temor, sino que también tiene necesidad de esa palabra del Señor. ¿Con qué actitud nosotros vamos a la iglesia? ¿Con qué actitud nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué importancia, qué valor le estamos dando nosotros a la palabra de Dios? Todo eso juega un papel muy importante en cuanto a la incredulidad y en cuanto a la fe en el corazón del hombre. ¿Por qué razón? Porque si nuestro corazón verdaderamente tiene sed de Dios, nuestro corazón va a ser saciado con la palabra y esa palabra va a producir fe y fe en abundancia en nuestros corazones. Pero si yo voy a la iglesia y no le doy importancia a la palabra de Dios, si yo voy a la iglesia con una actitud de irreverencia a la palabra del Señor, a la voz de Dios, por mucho que Dios esté hablando, a mí no me va a interesar, porque si ni siquiera respeté la palabra cuando se estaba predicando, mucho menos que la voy a dejar entrar en mi corazón para que me dirija. Entonces tiene que haber reverencia en el corazón de lo que están oyendo la palabra del Señor. Sigamos adelante, dice así, tiene que haber reverencia, tiene que haber amor, tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que haber esa pasión por la palabra de Dios, tener sed de la palabra del Señor. Como hacía la iglesia de Berea, ellos tenían sed de la palabra de Dios. Entonces es muy importante, si tú amas la palabra de Dios te va a honrar en todo lugar que tú andes. Otra cosa, hermano, tiene que haber responsabilidad y tiene que haber compromiso en nuestros corazones. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, para que miremos un poco más sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Mira lo que dice de ahí el capítulo 2. Dice, leamos del capítulo 1, versículo 23, porque está mejor desde allá. Dice así, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cuán importante es la palabra? La palabra te hace nacer de nuevo, te hace nueva criatura. Pedro le escribe a la iglesia y dice que fuimos renacidos por la palabra, no por simiente corruptiva, sino incorruptiva como la palabra de Dios. Mira, sigamos leyendo. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne, dice Pedro, es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si la palabra de Dios está morando en tu corazón, tu vida espiritual, tu fe es para siempre, porque la palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios es Cristo mismo.
Cuando le abres el corazón a Cristo Jesús, cuando Cristo gobierna tu corazón, dirige tu voluntad, maneja tus tiempos, tu espacio, tus pensamientos, tus decisiones, cuando es Cristo Jesús que te dice lo que tienes que hacer, cuándo tienes que hacerlo y por qué tienes que hacerlo, es porque tu corazón está caminando, se está deleitando en la fe cristiana. Eso es lo que debemos entender. Más adelante dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, dice el capítulo 2, versículo 1, mire, lea conmigo, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desead, dice, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, si hemos valorado el regalo que Dios nos está ofreciendo, si hemos valorado el sacrificio de Cristo en la cruz, si hemos valorado la voluntad de Dios perfecta y agradable para con nosotros, si en realidad valoramos la vida eterna con Cristo Jesús, debemos de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Usted tiene que abrir su corazón a la palabra de Dios, y la palabra de Dios se tiene que predicar como está escrita en la Biblia. No se le tiene que quitar ni siquiera aumentar, tiene que ser como está ahí. Por eso le dije anteriormente, si una persona escucha la palabra de Dios, pero la escucha adulterada por la opinión de los hombres, por el concepto de los hombres, por la doctrina equivocada de una religión, eso no produce fe. Lo que produce es un conocimiento que esclaviza a las personas en las religiones. Por eso hay muchas personas que sienten más orgullo por su iglesia y por su religión que Cristo Jesús, porque su corazón está lleno de palabra adulterada. No es la palabra, no es la leche espiritual sin adulteración. Entonces es muy importante para que usted pueda crecer para salvación. Usted necesita la palabra del Señor, pero que se la digan a como está en la Biblia, hermanos. Ahora quiero decirle 5 cosas. Vamos a irnos rápido. 5 cosas que impiden al ser humano que obtener fe en su corazón. La número 1 dice, cuando en vez de recibir la verdad de Dios, recibe la opinión, ponga atención, recibe el concepto o la mala interpretación o aplicación de las Sagradas Escrituras. Cuando una persona, dije anteriormente, está siendo instruida incorrectamente, está siendo instruida sin la palabra de Dios, eso no produce fe en su corazón. Eso lo que produce es religiosidad. Piensa que estar en una iglesia ya lo es todo y llega al punto que cree que si no perteneces a esta iglesia nadie va a ser salvo. Eso no dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En ninguna parte de las Escrituras me dice que tengo que pertenecer a una religión para ser salvo. Yo tengo que tener mi corazón caminando en la voluntad de Dios y que en mi corazón esté el Salvador del mundo, que yo camine firme y fiel en esa voluntad hasta el último segundo de mi existir. Jesucristo dijo, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, cuando una persona es instruido de una manera equivocada, es instruido con la palabra adulterada, con la opinión, con la doctrina de los hombres, esa persona no adquiere fe. Lo que adquiere es celo por su iglesia, es celo por su religión, es celo por su pastor, pero no adquiere fe. Está más dispuesto a darlo todo por su iglesia y por su religión que por la palabra de Dios misma. Y te voy a dar un ejemplo claro. Si la iglesia le dice a esta persona, tú puedes hacer esto, aunque la Biblia diga que es pecado, la gente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la gente está más sometida, está más sujeta a lo que su iglesia, a lo que su religión
religión, a lo que su líder espiritual está diciendo, a lo que la palabra de Dios está mandando hacer. Entonces, es una muestra, hermanos, para que nos demos cuenta cuando la palabra de Dios es adulterada, qué efecto negativo produce en el corazón de los seres humanos. La segunda cosa es esta: cuando la mente del hombre está atrapada en sus propios conceptos, opiniones y en lo que él considera que es lo correcto. Ese es otro de los grandes problemas. Mire, hermanos, por eso Pedro decía que deseáramos como niño la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, porque un niño, hermanos, su mente es inocente. Un niño cree ciegamente. Usted le puede contar una historia ficticia a un niño y el niño la cree ciegamente. Pero a veces hay personas que su mentalidad tienen fortalezas espirituales, su mente se está bloqueada por fortalezas espirituales. Y una de las evidencias, hermanos, de esas fortalezas espirituales es que son personas que creen que lo que ellos conocen, que lo que ellos saben, solamente eso es lo correcto. Aunque usted le diga, mira, la palabra de Dios dice que es esto. Ah, no, pero yo pienso que esto es así. Esa contradicción, argumentar la palabra de Dios, es bloquear el corazón y la mente a que la palabra de Dios entre en lo más profundo del corazón del ser humano. El hombre tiene que tener abierto su corazón y abierto su mente para poder escuchar, para poder meditar la palabra, para poder digerir la palabra en su mente y poder bajarla al corazón. Pero si el hombre está argumentando la palabra de Dios, está argumentando el consejo de Dios, desde ya su corazón está cerrado a la mente de un niño para poder recibir la palabra de Dios con inocencia, y en esa inocencia la palabra de Dios produce fe en nuestros corazones. Me gusta mucho, hermano, como cuando Jesús, en Marcos 10:13, cuando Jesús llegó a predicar ahí y llegaron unos niños, se acercaron a Jesús. Y los discípulos, dice que lo apartaban a los niños para que no interrumpieran, no incomodaran al Señor. Y el Señor los llamó y le dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero lo que sigue es lo que me impacta a mí mucho. Cristo dijo estas palabras: si alguno de vosotros quiere ser parte del reino, tiene que ser como uno de estos niños. Imagínense la mentalidad de un niño. Imagínense cómo es la inocencia de un niño. Pero cuando la mente de una persona lo tiene atado, como yo le dije anteriormente, son fortalezas espirituales. Jesucristo le dice ama y él pone argumento. Jesús le dice perdona y él pone argumento. Jesús le dice sírveme y él pone argumento. Jesús le dice congrégate y él pone argumento. Esas fortalezas espirituales en la mente debemos de desecharlas en el nombre de Jesús, para que la palabra de Dios llegue a nuestra mente, baje a nuestros corazones y pueda producir fe en nuestra vida espiritual. El punto número 3, cuando se convierte la gracia de Dios en libertinaje. Esto lleva al pueblo a mezclar las costumbres y diversiones del mundo en normas espirituales. Vamos al libro de Judas. Quiero que leamos algo ahí muy importante. Judas no solo tiene un capítulo. Quiero que leamos el capítulo 1 de Judas, versículos 3 y 4. Cuando el corazón de la persona, hermanos, porque hay muchas personas, hermanos, miren, que están dentro de las iglesias, hermanos, pero su corazón está atrapado por el pecado, está atrapado por el mundo. Entonces las personas quieren vivir en ambos lados. No se puede. Dice Jesús, no se puede servir a dos señores. No se puede. No se puede servir a las riquezas y a Dios. No se puede servir al mundo y a Cristo. No se puede. Entonces lo que está pasando hoy en día en algunos lugares, que las personas quieren estar en la iglesia, hermanos, y llevar el mundo a la iglesia para que la iglesia no se desbarate. Mire, te voy a explicar algo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El apóstol Juan habla en primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, hay personas que viven con el corazón en el mundo,
Entonces, cuando una persona ama las cosas del mundo, por mucho que la palabra de Dios llegue, es más, en vez de recibirla, se siente que lo ofenden. Porque la verdad siempre va a incomodar al que está mal. Grábate siempre eso. La verdad siempre va a incomodar al que está mal y va a incomodar a aquel que no tiene intenciones de hacer cambios en su vida, porque no quieren que les incomoden su manera de vivir. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, hay muchas personas que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, por mucho que la palabra de Dios llegue, no puede llegar a lo profundo de su corazón, porque ya determinaron su sistema de vida. El pueblo de Israel, dice la Biblia en el libro de Hebreos, ellos escucharon la palabra de Dios igual que nosotros, pero ellos no la escucharon acompañada de fe, porque Israel, ellos siempre andaban divagando en sus pensamientos y en su necio corazón, dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces les habló Dios en el desierto? ¿Cuántas veces Dios les mostró su gloria en el desierto? ¿Cuántas veces Dios le mostró su voluntad a Israel? Fueron muchísimas veces en 40 años. Israel nunca recibió y nunca aceptó la voluntad de Dios, porque su corazón tenía una determinación a hacer lo malo. Si el corazón del hombre tiene esa predeterminación para amar las cosas del mundo, por mucho que la palabra de Dios llegue a su corazón, nunca va a producir fe. Mira lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando. La palabra exhortando es motivándonos, o sea, animándonos a hacerle para adelante, ¿ok? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran problema, cuando el corazón del hombre ha sido atrapado por los deleites del mundo, por la vanidad del mundo, por los placeres de la carne. Hermano, mira, por mucho que la palabra de Dios llegue a su mente, a su oído, esa palabra no va a alcanzar fe nunca hasta que ese corazón se abra a la voluntad de Dios. Te voy a dar un ejemplo de lo que te quiero decir. ¿Has conocido personas que se han acercado a Jesucristo solamente cuando tienen una enfermedad? ¿Has conocido personas que se han acercado a Jesús solamente cuando están en una cárcel? ¿Has conocido personas que se han acercado a Jesús y han decidido escuchar la palabra de Dios solo cuando están en problema, cuando están en necesidad? ¿Sabe por qué? Porque esa necesidad ha quebrantado su orgullo, ha roto ese cerrojo que había en ellos y ahora se dan cuenta que solamente Dios tiene la solución a sus problemas. Pero mientras ellos no tenían el problema en su vida, ellos estaban cerrados totalmente a la palabra de Dios. Por eso es que Dios siempre usa la circunstancia. Cuando Dios decide tocar el corazón de una persona, cuando un hijo de Dios está clamando por su familia y su familia está cerrando su corazón a la palabra de Dios, déjame decirte que tarde que temprano Dios va a traer un golpe muy fuerte al corazón para romper esas cadenas, para quitar esa insensibilidad del corazón del hombre y que el hombre se dé cuenta que su vida necesita con urgencia la presencia de Dios. Y es cuando los seres humanos empiezan a prestar atención a la palabra de Dios. Pero hay personas que no les da el espacio, no le da tiempo de prestar atención. Por eso es que Dios siempre está tocando los corazones, y aquella persona que cierra su corazón a la palabra, cuando usted clama por esa persona, usted intercede por esa persona, Dios va a hacer cualquier cosa, pero esa persona va a abrir su corazón a la palabra del Señor. Dios va a traer algún tipo de necesidad o algún tipo de problema, algún tipo de dolor en su vida para que su corazón se sensibilice
evangelice la palabra de Dios, porque el corazón del hombre está cerrado, está duro a la palabra del Señor. Pero Dios va a usar métodos, hermano. Tú sigues clamando por tu familia y tú verás que Dios va a hacer la obra que Él prometió. Él dijo: cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Él lo va a hacer de una manera o de otra. Dios va a cumplir sus promesas. Dios lo va a hacer. Entonces hay muchas personas que no entienden, no están en la disposición de escuchar a Dios, como dicen por ahí, de buena gana. Hasta que viene el golpe es que empiezan a buscar del Señor. Bueno, pero al menos lo están buscando, porque hay otros que no abren su corazón a Dios y mueren en él con ese corazón cerrado. Quiero darte otra razón por la cual muchos corazones no alcanzan, hermanos, a adquirir la fe por medio de la palabra de Dios. Dice: cuando el oír la palabra de Dios, el corazón del hombre es irreverente, le da poca importancia o interés a lo que Dios está enseñando. Es lo que hablábamos anteriormente. Si no hay respeto, no hay reverencia, no hay interés a la palabra del Señor, si para usted hay otras cosas más importantes que la palabra de Dios, no va a alcanzar fe en su corazón. No va a alcanzar fe. Tu corazón tiene que tener como prioridad la palabra del Señor. ¿Usted cree que cuando Jehová le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que estaba haciendo? Dios sabía perfectamente que cuando el corazón del hombre está lleno de la palabra de Dios, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios produce o fortalece o hace más grande la fe en el corazón de los seres humanos. Pero si la persona se aísla de la palabra de Dios, su alma se va secando espiritualmente, su corazón se va debilitando espiritualmente, hasta que ya no va a tener una fe, ya va a tener una fe que va a estar muerta, porque va a ser una fe sin obras. ¿Me entiende lo que está pasando? Entonces es muy importante que nuestros corazones siempre estén meditando en la palabra del Señor. Y el último punto que quiero decirte dice: cuando el corazón del hombre recibe la palabra de Dios sin el deseo o interés de ponerla por obra, lo cual produce incredulidad en vez de fe. Eso es el gran problema. Te voy a dar un ejemplo que pasó también con este Tomás. Tomás escuchó la palabra. Tomás sabía la palabra. Jesús le había explicado que era necesario, que él iba a morir y que el tercer día iba a resucitar. Pero Tomás decidió no creerla. Porque Tomás dijo: si yo no lo miro a él, si yo no toco su costado y sus manos, yo no voy a creer. Él necesitaba ver para creer. Era una persona que decidió ser incrédulo y no ser creyente, hasta que Jesús se le apareció y le dijo: Tomás, toca mi mano y toca mi costado. Él dijo: Señor mío y Dios mío. Se postró y lo adoró, y Jesús lo exhortó: porque me has visto, has creído. No seas incrédulo, sé creyente. Pero después Jesús dice algo muy importante: bienaventurados son aquellos que no me ven y han creído. ¿Sabe quiénes somos? Somos este pueblo de hoy, ese pueblo que no hemos tenido la bendición de poder abrazar a nuestro Señor Jesús con nuestras manos físicamente, pero sabemos que Él es real, sabemos que Él está con nosotros, que Él está en nosotros y Él está por nosotros. Sabemos que Él es más real que el aire mismo que respiramos. Sabemos que su presencia está todos los días con nosotros. Sabemos que donde quiera que vayamos, su presencia está con nosotros, y que sus promesas son fieles y que Él va a cumplir cada una de ellas. Usted debe de creer lo que la palabra de Dios dice. Usted crea la palabra y déjele el resto a Dios, porque del resto se va a ocupar Él. Eso es muy importante. Abre tu corazón a la palabra. Abre tu corazón. Rinde tu voluntad a la palabra, porque eso es lo que produce fe. Fe no produce el conocimiento, no viene del conocimiento, no viene de la información. La fe viene cuando tu corazón está abierto a la palabra de Dios. Es importante que prestes atención en esta noche, hermanos, en esta tarde. Presta atención a la palabra del Señor. Abre tu corazón, escucha la palabra de Dios con esa reverencia, ese respeto que la palabra del Señor merece. Te voy a dar un dato, hermano, que yo estudié un poco acerca del pueblo de Israel.
Mira, el pueblo de Israel, los escribas, la gente que se encargaba de traducir o de hacer copia de la Torá, de lo que es los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, estas personas cada vez que iban a poner el nombre de Dios en cualquiera de sus manifestaciones, estas personas se iban a bañarse 7 veces al río, creyéndose, ellos decían que ellos eran personas indignas, eran personas que no tenían espiritualmente la dignidad para poder incluso escribir el nombre de su Dios. Con ese temor reverente, con ese temor en el corazón, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra del Señor, analizamos la palabra de Dios, esa palabra santa te va a honrar en ese momento difícil. Pero necesitamos eso. Si no hay respeto, no hay reverencia, si no le das la importancia a la palabra de Dios, por mucho que escuche la palabra del Señor, no va a producir fe en tu corazón. Palabras sencillas, palabras simples. ¿Qué es fe cristiana? Fe cristiana es obedecer a Dios, es abrir tu corazón a Cristo Jesús y caminar conforme a su voluntad establecido en la palabra de Dios. Eso es fe. Vamos a hacer una oración. Quiero que oremos, hermanos, oremos a Dios y pidámosle a Dios que nos dé fe cada día para seguir adelante, que Él aumente la fe en nuestros corazones, que Él ponga más fe en nosotros para seguir creyendo la palabra, para seguir obedeciendo la palabra y seguir sirviéndole a Dios a donde Él quiera que Él nos mande a hacer. Cierra tus ojos y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor, dándote gracias, Señor, por tu infinito amor y bondad. Gracias, Padre, porque nos da la bendición de poder entender y aprender un poco más de tu palabra. Sabemos, Señor, que su palabra no regresa vacía. Oramos, Padre, para que llegue a lo más profundo de cada corazón, Señor. Rompa toda cadena, toda fortaleza espiritual. Traiga libertad a cada mente, a cada corazón, a cada alma, y que tu palabra produzca fe y fe en abundancia, Dios. Oramos pidiéndole perdón por los pecados que hemos cometido. Señor, oramos conforme a tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que usted produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso oramos en esta tarde, noche, para pedirle, Señor, así como pidieron sus siervos, sus apóstoles, Padre, aumentanos la fe. Que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda germinar en nosotros y pueda producir frutos al 100% en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Padre, bendiga su iglesia, bendiga su pueblo. Yo oro en esta tarde, Padre, para que tú traigas, Señor amado, ese conocimiento, esa revelación de tu voluntad al corazón de tus hijos. Padre, que el corazón de tu pueblo sea fortalecido en esa voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo lo pongo en tus manos en esta tarde y te damos gracias, Señor. Queremos orar también, Señor, levantar en oración una vez más al papá de nuestros hermanos Posada, Señor. Queremos pedir por su salud. Padre, lo ponemos en tus manos esta noche. Queremos pedirte, Padre, que se cumpla tu perfecta, tu santa voluntad. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Nosotros enviamos tu palabra, Señor, y pedimos tu misericordia para que la sanidad llegue a su cuerpo, Padre, y él pueda levantarse de esa cama, Señor, y pueda testificar, pueda servirte como hasta ahora lo ha hecho, y pueda, Señor amado, ser un testimonio para gloria de tu santo nombre, Dios. Lo ponemos en tus manos esta noche y te damos gracias. Gracias, Padre, porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta noche, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, creyéndole al Señor. Yo les insto, yo les motivo, hermanos, para que lo poquito, lo mucho que Dios nos hable cada vez
pongámoslo en práctica, porque eso es fe, eso es acción. La fe no es quedarse sentado, la fe es levantarse y caminar conforme a las enseñanzas, al consejo o a las instrucciones que Dios nos da. Eso es fe. Dios le bendiga, hermanos, y mañana, si Dios nos presta vida, aquí vamos a estar por la fe en Jesús. Aquí vamos a estar para seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Dios le bendiga, pasen buenas noches. Mañana es un día de bendición en el nombre de Jesús. Amén.